Eso también. Sí, sí. Bueno, la tergiversación tiene que ver precisamente con la confusión de qué es lo que se quiere decir, porque, no sé, si quisiéramos ir a las honduras del tema, lo que se entiende por verdad o por mentira podría incluso llegar a ser muy discutible, No ¿no? existe verdad No absoluta. existe verdad y toda mentira puede tener un poquito de verdad y uno podría entrar en esas disquisiciones. El tema es establecer cuándo se está tergiversando algo o no. Y en lo que compete este tema, y quizás me voy a saltar a algo que iba a decir más adelante, pero mejor lo digo al tiro, la gran manera una gran manera en el periodismo de esconder algo no es necesariamente taparlo, sino refiriéndose a otra cosa, ¿ya? Esto es como los faros, ¿no? Tú tienes una capacidad de iluminar algo mientras todo lo demás sigue en la oscuridad. Y la gran dualidad, que es una dualidad metodológica además que opera en las líneas de investigación, es la distinción entre pobreza y desigualdad. Y entonces, claro, cuando las políticas públicas, cuando las noticias se concentran en el combate a la pobreza y cuando los países tienen saltos muy importantes en su macroeconomía en pocos años, como ha ocurrido con Chile, es probable que tenga solo buenas noticias que dar sobre la pobreza y que con eso baste. Quiero recordar que hace 2 semanas atrás, tanto La Tercera como El Mercurio, y me parece muy raro que haya sido casual, titulan ambas con que Chile iba a ser el primer país de América Latina que iba a llegar a los $30.000 per cápita el año 2022. Esa era la noticia. Y uno dice, qué suerte vivir aquí y no vivir en otra parte. Ese mismo día, entrevisté a un doctor en economía uruguayo que había hecho un libro sobre la historia de la desigualdad en Chile. Y ese doctor en economía uruguayo decía, sí, esa noticia es cierta, pero por los niveles de desigualdad que hay en Chile, que son tan brutales, más del 90% de los uruguayos viven al mes con más dinero que lo que vive el 90% de los chilenos. Por lo tanto, la noticia de que Chile es el primer país en llegar a los $30.000 per cápita el año 2022, ¿es cierta? Sí, es cierta, pero al mismo tiempo es falsa. Sí, es completamente falsa porque induce en una línea que no es la línea que realmente debería importar. Este es uno de los países más desiguales del mundo. La región de Antofagasta, estaba mirando datos duros, es una de las regiones más desiguales de Chile. Afortunadamente acá, a diferencia de Santiago, uno puede ver la riqueza y la pobreza parándose en la costanera. Por lo tanto, no es necesario, o sea, no se puede esconder, pero es real. En Santiago no. A los pobres uno los puede mandar bien lejos y la gente que llega al aeropuerto y se va a Las Condes piensa que está en Miami, ¿no? Y nunca ve dónde realmente está la pobreza. Pero ahí hay un factor que es decisivo, que nos lleva a otro elemento, que es que los intelectuales, los investigadores, las organizaciones sociales, que por lo general siguen una línea de investigación que va por el lado de la desigualdad y no por el lado de la pobreza, nunca aparecen en la televisión, nunca aparecen en la radio, nunca aparecen en los diarios, y por lo tanto lo que terminan haciendo es que es un debate que queda concentrado entre gente bien intencionada, gente inquieta intelectual y políticamente como ustedes, gente que tiene acceso a determinadas lecturas, pero no se transforma en un insumo político para la gran mayoría de la sociedad. Adicionalmente, vivimos en una época donde el tema del chorreo induce engaño a las personas. Esto yo lo vivo cotidianamente con mis papás que provienen de un estrato socioeconómico bajo, y ellos miran el tránsito de su vida y están convencidos que han dado saltos muy importantes, porque ahora tienen refrigerador, ahora tienen televisión, ahora tienen teléfono, ya no tienen piso de tierra, y dicen, bueno, nos está yendo mucho mejor que antes, pero bueno, así opera el chorreo también. Este es un país que, habiéndose acabado la dictadura y habiendo llegado a una democracia que debió redistribuir mejor la riqueza, es un día más desigual que como era en dictadura. Y esa es una pregunta fundamental. O sea, ¿por qué si uno elige gobiernos a través de un mecanismo mayoritario para representar los grandes intereses de la población, las políticas que ejercen esas autoridades al cabo de 3 décadas terminan haciendo que este país sea más desigual de lo que era antes? Y esa es una pregunta profundamente política y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con cómo se distribuye el poder en la sociedad. Porque nosotros votamos, elegimos
pero después hay otros mecanismos a través de los cuales los grandes poderes terminan incidiendo en la tarea parlamentaria, en las políticas públicas y por lo tanto en el rumbo que toman los países. Por eso a mí me parece que esta conversación sobre la relación entre medios de comunicación y desigualdad es una conversación fundamental. Hay un autor español que se llama Manuel Castells, casi se me olvida, que hace pocos años escribió un libro que se llama Comunicación y Poder, y que él decía, no sé si han escuchado por ahí algunas veces, que el periodismo es el cuarto poder, porque está el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios. Bueno, él decía que los medios de comunicación ya no son el cuarto poder, sino que son el poder, porque lo que uno puede hacer con un noticiario es rebarajar completamente las relaciones de poder que existen en la sociedad. Y yo, como editor de un noticiario o como dueño de un medio, puedo decidir, por ejemplo, Bernardo, que tu sindicato no existe. O puedo decidir que la huelga de 30 días que lleva tu organización, Marcela, no existe. Y no existe. Y no existe, no existe. Y de esa manera entonces clausuro todos los debates sociales. Por eso a mí me parece que es fundamental que en la tarea que realiza Techo, que es una tarea que trabaja cotidianamente para aliviar la situación de muchas personas que lo pasan mal, se puedan generar instancias también para desarrollar esta reflexión, que es una reflexión respecto a por qué pensamos lo que pensamos, cómo nos hacen creer qué es lo que pensamos, y así sucesivamente. No se crean nunca que este es un país que en términos de desigualdad ha mejorado, porque todos los datos duros lo desmienten, y es muy evidente. Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Chile es un país donde más del 60% de los sueldos son inferiores a 400.000 pesos mensuales, donde apenas un 15% de las personas ganan más de 850.000 pesos al mes. Pero todos los discursos sobre estos temas son construidos por una élite que vive siempre más arriba de esa vara. Esa élite está construida por empresarios, por políticos, por periodistas que nunca viven donde vive la gente que realmente lo pasa mal, que es la gran mayoría. Por lo tanto, creo que es un llamado fundamental, y esto lo digo como periodista nomás, y con esto termino. Hay que apolitizar la discusión sobre los medios de comunicación. Apolitizarla, o sea, cuando hablamos del derecho a la comunicación, que no sintamos que es una pelea que tienen que dar los periodistas, no. Es una pelea que tenemos que dar todos, porque es una pelea fundamental para la disputa de cómo queremos construir la sociedad en el futuro. No es casual que a los gobiernos que más oposición les hacen en el mundo son los gobiernos que quieren implementar leyes de medios, que quieren regular esto, o sea, decir, esto no puede quedar al arbitrio del mercado, que si yo tengo 150 millones de dólares puedo comprar un canal. Bueno, no podemos hablar de una democracia cabal si entregamos el espacio de los medios de comunicación radicalmente al espacio del mercado como se entrega en Chile. Pero no solo como se entrega en Chile, como se entrega en muchos otros países del mundo. Esa es la reflexión que les quiero hacer, porque no nos olvidemos, por último, y ahora sí que termino, que las grandes injusticias de la sociedad están construidas sobre la base de subjetividades. Cuando a la gente le importa o no le importa algo, eso marca toda la diferencia. Y desafortunadamente en Chile la desigualdad todavía no nos importa demasiado, y en eso los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Muchas gracias. El tema de la desigualdad en carne propia, pueden ver cómo es lo que ustedes ven y qué eso es lo que representan los medios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a todos acá nos encantaría saber la percepción más de Techo. Claro. Primero agradecer a todas las personas que vinieron hoy día, a la iniciativa que tuvo José Luis de organizar este conversatorio, que es increíble. O sea, si es que tiene que producirse un cambio en la sociedad, tiene que partir desde los jóvenes. Y entonces me alegra mucho ver tantos acá presentes hoy día, tantos voluntarios del Techo y tantos potenciales líderes en un futuro. Nosotros desde el Techo hacemos trabajo territorial, entonces eso es, o sea, vemos constantemente la exclusión con nuestros propios ojos. Entonces la forma como nosotros percibimos los medios de comunicación de hoy en día nos afecta profundamente. Primero, estamos ahí, o sea, la forma como se habla del campamento, de la persona, de números, nosotros vemos la cara, vemos el nombre de la persona que es afectada hoy en día. Ya Patricia introdujo súper bien el tema de la desigualdad.
Mientras que Chile es un país en que en los últimos 2 años se estancó la pobreza multidimensional, o sea, no aumentó ni disminuyó, se estancó, la desigualdad aumentó profundamente. ¿Okay? ¿Qué significa esto? La brecha entre el que tiene mucho y el que tiene poco aumentó mucho, y eso perjudica el desarrollo del país. ¿Okay? Acá en Antofagasta es la región con el PIB más alto del país, pero también tiene la segunda comuna con más campamentos del país, en Antofagasta. Tiene más familias en campamentos del país, tiene más de 6.800. También tenemos una alta tasa de hacinamiento, tenemos también acá un alto déficit habitacional, entonces existen problemas. ¿Y cómo? ¿Cómo percibimos nosotros como voluntarios, como organizaciones civiles, como dirigentes sociales, lo que está pasando? Y ahí viene la clave de la comunicación social. Los medios son responsables de construir realidades, ¿sí? Y de generar esta visibilización de fenómenos que muchas veces nos llevan a la sociedad en general y también generar opinión. Entonces lo que pasa, por ejemplo, nosotros observamos y también muchas de las perspectivas de derechos sociales y vecinos, existe a partir hacia activo el tema del lenguaje que utilizamos en el día a día. Entonces cuando hablamos de las personas que viven algún tipo de exclusión, hablamos de nosotros, de ellos, ¿sí? Son distintos de la persona que normalmente sabemos de comunicación. Entonces, esto genera una brecha, genera una línea invisible entre la ciudad formal y la otra ciudad, que son los departamentos. Entonces, este tipo de lenguaje provoca este alejamiento y también otros aspectos que uno normaliza. Por ejemplo, decir los pobres, nosotros estamos en una condición al ser humano. Son las personas que viven, que tienen una situación de pobreza. Sí, okay, no es una situación, puede ser pasajera. No significa que yo como ser humano soy pobre, no es una condición muy intrínseca. Después también tenemos el tema sexual, de que si quieres saber qué se quiere tomar, que es lo que nos tratamos, estamos un poco organizados. O sea, por algo también estoy cambiando la terminología, como para mostrar el avance que existe en la sociedad. Después otra cosa también que se siente mucho, que siempre se muestra lo peor de cómo viven las personas, ¿no? O sea, van a mostrar la temática de la delincuencia, como si solo existiera en los sectores y no existiera en toda la ciudad. Van a mostrar también temas de dependencia, aún que sigue estamos mucho en los medios el tema de este para provocar un poco la lástima o esa sensación de victimización. Usar mucho también la imagen del niño en las varios reportajes que existe. Que no son sujetos de derecho. Exacto, eso mismo. Es como si las personas que viven expulsadas. Que llegamos es como si no fueran sujetos de derechos, si fueran sujetos pasivos, alguien que está esperando algo como receptor. Exacto. Y eso en relación a... perdón, que me perdí la línea. Y principalmente, igual existe un cambio hoy en día que los dirigentes perciben. Doy un ejemplo de una dirigente que ha tenido varios reportajes que han sido grabados en su campamento, y ella dice que existe una forma que también desde el territorio se puede educar a los periodistas y a los medios de comunicación. En un inicio iban y sacaban, no sé, una nota, iban a conversar, sacaban unas fotos, un video, y después le ha pasado ya que tuvo 3 situaciones en que vinieran a grabar desde Santiago y se quedaron dormidos en su casa, se quedaron 3 días, conocieron la comunidad, entendieron qué es su lugar, o sea que también es ciudad. Entonces eso cambió así bastante la mirada, o sea, es posible también cambiar desde el territorio. Y lo que molesta principalmente hoy en día es que muestren esa parte, ese tipo de victimización, si las comunidades que tenemos hoy son empoderadas, tienen organización, son resilientes, se están esforzando por salir adelante, existe una lucha social muy positiva también en Antofagasta y en el país, una organización, y eso es lo que hace falta mostrar principalmente. Y no solo eso, ¿por qué sale la realidad y no pensamos también en por qué de verdad, pero por qué de verdad existen los campamentos, por qué de verdad esas personas no tienen acceso a los servicios básicos y por qué la sociedad que existe hoy en día o las políticas que existen hoy en día empujan a las personas a vivir en campamento, en una cité, en un conventillo? Entonces existen muchas formas de comunicar. Cuando Patricio dijo el tema de
comunicamos solo una parte, esa es la otra parte que falta explicar. Ok, las personas viven así, pero ¿por qué? Okay, no es necesariamente porque yo elegí vivir así, yo quiero vivir así, porque a mí me gusta. Pero ahí la ciudadanía tiene la percepción de que la gente vive en campamento porque es floja. Exacto. Sería decir, porque son flojos. Claro, esa es la frase que más existe, ¿no? El pobre, O por se ser queda- extranjero, y por el solo hecho de ser extranjero es lo que corresponde, Exacto. es lo que merece. Claro, también. Sí, de hecho hemos tenido un conversatorio hace un tiempo sobre migración. Una dirigente de Colombia levantó un tema así, pero nosotros podemos acceder a eso también, o sea, aún hacer que se cuestionen. Debería ser bastante obvio que todos tenemos los mismos derechos, pero no, lamentablemente no es obvio. Entonces lo que transparece, principalmente en Antofagasta, se habla mucho de la delincuencia en los campamentos, entonces hace con que la persona ni siquiera quiera acercarse, pero el campamento está ahí mismo. Hay un voluntario, el Javier, que decía, era como si cuando habláramos de ir al campamento, como si tuviéramos una travesía, un viaje largo, pero al final es la extensión de la calle de la población. Y muchas veces también el mismo campamento se genera desde la población. La familia que generó otro núcleo familiar a lo largo del tiempo, es allegada, probablemente vive con hacinamiento y se toma un terreno para poder también tener su vida. Y es verdad, cualquier persona que hable hoy en día con un vecino dice: yo no puedo vivir con 300.000 pesos o 350.000 pesos en Antofagasta. Es insustentable. El arriendo es muy alto. Existe el mito también del tema del empleo, que solo al final es para algunos, no para todos. Entonces eso nosotros vemos todos los días. Acá están muchos voluntarios que igual sería bueno que después pudieran aportar con su mirada desde el territorio y pudieran también ver cómo lo perciben, porque cuando nosotros recibimos una noticia que sale en prensa sobre el campamento, recorre todo el grupo del techo, ¿no? Y ahí empezamos a comentar. Y hoy en día ya no son solo las noticias también que afectan, o sea, de los medios oficiales. También tenemos las redes sociales, tenemos, no sé, alcaldesa hace un operativo y lo graba en directo en un campamento. O sea, hoy en día todos los medios visuales de comunicación están como reforzando este estigma, este prejuicio. Existen sí periodistas que están interesados en saber más, y también existen muy buenos reportajes que se han hecho, pero ahí existe esa necesidad del equilibrio, de informarse más, y todo lo que se hace en conjunto y desde el territorio sale mejor. Entonces la invitación es a que los periodistas lo hagan en conjunto, que conozcan a la persona que quieren transmitir su historia y a partir de ahí construyan la historia en conjunto. Va a ser mucho más verdadera, va a llegar a muchas más personas y va a hacer con que entiendan cómo existe de verdad la realidad de hoy. Consideraciones, sus preguntas. Yo creo que el mejor que nos puede hablar desde la parte teórica de desigualdad es Alberto Mayor. Muchas gracias por la invitación nuevamente, la oportunidad. Más varias veces me ha tocado acá y también en otros lugares compartir con la gente del techo, y obviamente por la toma es bastante frecuente. Así que, a ver, partamos por el principio. Efectivamente, como bien queda claro a partir de los distintos comentarios, es que las estructuras de poder siempre son resistentes en contra de las posibilidades de aumento de la igualdad. Naturalmente se sienten amenazados en la medida en que la otra gente está más cerca en una variable tan importante como la variable económica, y más aún si es una variable de poder, e incluso bastante también grave sería si fueran cercanos en términos culturales. Las estructuras de élite son muy rígidas. La mayor revolución de la historia, y con mayor impacto hasta el día de hoy, en cantidad y en calidad, es la revolución cristiana. Cristo fue el mayor revolucionario de la historia. Él venía de un grupo que eran dentro del judaísmo, que era una zona particularmente elitaria. No todos podían entrar a los templos, había un grupo elítico, pero muy grande para la fecha, o sea, de personas que tenían acceso a la cultura. El 8% de la población de Jerusalén tenía el año cero capacidad para leer y escribir. Eso en América Latina, 1910, 1920. ¿No? Esa es la magnitud de la diferencia. Una élite con todas las de la ley, con una idea elitaria muy simple: el pueblo elegido.
Nadie más puede tener acceso a todo esto porque es el pueblo elegido. Que había inventado un término que se llamaba el cosmopolitismo. Es decir, no existen solamente ciudadanos de una polis, sino que ciudadanos del mundo. Y entonces, cuando leyó eso, dijo, bueno, en realidad, todos los derechos que nosotros le atribuimos a los judíos como pueblo elegido deben ser para todo el mundo por igual, para cualquier ciudadano. Esa es la revolución cristiana, ese es el tema de la revolución cristiana. Incorporar el elemento cosmopolita. Y por eso él, en vez de ponerse Mesías, que es en hebreo, pone Cristo en griego, en homenaje a los griegos. Cultura que era la única capaz de competir a la cultura de Jerusalén en términos de desarrollo cultural. Jerusalén tenía matemáticas y literatura muy fuertes, y los griegos tenían matemáticas y filosofía. Filosofía no la tenía la zona de Jerusalén. Entonces, ese cambio, esa revolución genera un impacto enorme, que naturalmente después, a medida que toma el poder el cristianismo a través del Imperio Romano, se diluye ese impacto, porque evidentemente la estructura de poder dice, bueno, pero solo se puede interpretar el libro sagrado a partir de nosotros, que sabemos latín, solo se puede, o sea, se construye la estructura de distinción respecto al resto de los pueblos, que somos todos iguales, pero bueno, no tanto. Entonces, esas estructuras siempre son así, no tenemos nada que, ni siquiera podemos decir nada, que eso es terrible porque son las instituciones, y no, es una tendencia general de quienes adquieren un poco de poder de construir las condiciones para que ese poder no sea acechado. La información que tenemos naturalmente es una información discretísima. Hablábamos de $30.000 per cápita. Cuando ustedes han dicho eso en la tele, ¿han pensado cuánta plata es eso en un hogar al mes? Si el ingreso per cápita en Chile es de $30.000 al año, significa que cada mes cada persona gana 1.750.000 más o menos. Significa que al promedio de personas por hogar, 4 personas por hogar, estamos hablando de 6.300.000. Bueno, al mes. ¿Cuántas personas en Chile ganan 6.300.000? Eso está justo entre el 1 y el 2% más rico. El 1% más rico obtiene en Chile más o menos una renta mensual de unos 80 millones de pesos. El 2% más rico, miren la desigualdad entre el 1 y el 2%, obtiene una renta mensual de entre 4 millones más o menos. Entonces, entre esos dos estaríamos todos, pero sabemos que hay solamente un porcentaje muy pequeñito de personas que están en ese margen. El año 85, tú decías el tema de los otros. En el año 85 llegó un investigador español a Chile, experto en sociología del lenguaje, un gran investigador que es Jesús Ibáñez. Y llegó a Chile y fue a hacer entrevistas en todas partes. Entonces, de repente le llamó mucho la atención de que la gente en las poblaciones le preguntaba, y bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo se vive aquí? La dictadura, esto, lo otro, qué sé yo. En el año 85 Chile era el país lejos más desigual del mundo, tenía un coeficiente de Gini de 0,63, que es una cosa casi imposible de lograr. El año 74 Chile tenía el coeficiente de desigualdad más o menos equivalente al de Uruguay hoy día, que es el país más igualitario del continente, y el año 85 tenía el mayor del mundo. Entonces llegó en ese contexto. En ese contexto la gente solía decirle, y creo que hasta el día de hoy podemos escucharlo, decía, mire, lo que pasa con los 8 es que... Entonces le dice, ¿cómo? Sí, lo que pasa con los 8. Entonces la gente usaba la L en vez de la N para hablar de sí mismo. La teoría marxista señala que la única voz dominante es la voz de la clase dominante. Es una versión demasiado ramplona y evidente de la teoría marxista. Es como, esta gente dice los otros para decir nosotros. No tenemos capacidad de hablar con nuestra voz. Ese es un tema central. Para hablar con la propia voz tienes que tener una serie de condiciones. No solo tienes que tener plata, tienes que sentir que tienes dignidad. Entonces decían la flojera. La gente dice que la flojera produce la pobreza. Les agrego, peor, lo hicimos una investigación, lo vimos. La gente dice que, gente que trabaja, que dice que ellos mismos no tienen plata porque se lo merecen. Que dicen, no, pero es que lo haces que miren, si yo me encuentro 10 lucas en el suelo, voy a hacer un asado. En cambio otro, con otra actitud,
agarraría las 10 lucas y las invertiría. ¿En qué vaya a invertir 10 lucas? ¿De qué estáis hablando? O sea, una inversión de 10 lucas está destinada a morir, naturalmente. Hay cuestiones que tienen que ver con las estructuras mismas de funcionamiento de las cosas, que son así. O sea, si tú le pasas a alguien 10 millones de dólares, la probabilidad de que el negocio funcione es de un 70%. Si le pasas 50, es prácticamente el 100%. Y tienes al estado de socio. ¿Ya? Si tú le pasas 5 millones de dólares, la probabilidad es del 60%. Y si le pasas $1 millón, que nos parece una cantidad sideral de plata, la probabilidad de que tenga éxito ese negocio es solo del 30%. Y de ahí para abajo una ridiculez. La probabilidad de que tenga éxito es nula. La probabilidad de que se pague un sueldo creyendo que tiene una empresa es lo único que existe. La probabilidad de que crea que tiene una empresa y se pague lo que ganaría trabajando, pero sin derecho a la salud, sin derecho a cotizar, sin derecho a una serie de cosas, probablemente, porque no va a tener plata para hacerlo, es eso. Según las encuestas realizadas en Chile, la mitad de los emprendedores declaran que preferiría ganar lo mismo siendo dependiente. ¿Qué es lo que te contestan? Debemos cambiar la actitud de los emprendedores. Deben ser personas más emprendedoras. Bueno, y aquí llegamos a un punto que es central, que evidentemente creo que todos lo tenemos muy claro. La teoría, que nosotros llamamos desde la sociología teoría sociológica, pero en realidad no estaba haciendo sociología porque no existía, de Marx, señala básicamente que los elementos fundamentales siempre son los elementos que derivan del área de la producción en la sociedad y por tanto los elementos económicos sobredeterminan todos los otros elementos. Pero él dijo, hay dos cosas que son importantes que hay que tener en cuenta, pero no dijo qué tan importantes eran. Y sin duda en ese tiempo no eran tan importantes como hoy. Dijo, hay una cosa muy pequeña que se llama ideología. La gente puede llegar a creer exactamente lo contrario a lo que es. Puede llegar a creer que porque va a comprar esta botella y le dice, mire, yo no tengo lucas, tengo 800 pesos, y el otro le dice que bueno, como los dos están de acuerdo en la transacción, cree que hay igualdad. Sin considerar la forma en que se produjo la botella, las condiciones en que esa botella llegó a estar en esa posición, en fin, nada de eso. Pero sentimos que hay igualdad en esa relación. Pues bien, podemos creer exactamente lo contrario de lo que es la realidad. Es una cosa fundamental. Él dijo Marx, bastará en el momento en que las clases, los sectores más empobrecidos de la sociedad, se den cuenta, tengan conciencia de clase, de que están siendo perjudicados. Bueno, resultó que era bien difícil y que se pueden establecer aparatos para que eso no sea probable. Luego dijo otro pequeño detalle, dijo, y además existe el fetichismo de la mercancía. Es decir, cuando yo saco este celular del aparato de producción y la gente nos ve que vienen 6.000 celulares por minuto saliendo de unas bocas gigantes de producción, la gente cree que esto tiene poder sobrenatural y que esto lo conecta con su familia, que esto es la memoria que tiene sobre sus propias cosas. Cree que si sale de la casa sin esto, salió sin sí mismo. Le adjudica poderes sobrenaturales y que si yo me lo compré hoy día y se los muestro, todos tienen que entonces adorar a la nueva criatura. Si la publicidad, en vez de mostrar escenas fantásticas de los amigos conversando por celular y la familia, y qué sé yo, o escenas de seducción, mostrara simplemente una fábrica vomitando celulares, la gente no iría corriendo a comprarlo. No diría, qué máquina más fabulosa, mire la cantidad de celulares que hace por minuto, quiero un celular de esos. No diría eso. La mercancía parece una cosa única, exclusiva, individual, hecha para mí. Creemos que nuestras poleras distintas nos diferencian y nos constituyen una identidad. Lo creemos, lo sentimos, lo experimentamos. La otra vez se cayó un muro en una fábrica en Bangladesh. Bangladesh es la China de China, o sea, produce las cosas más baratas que China. Se cayó un muro. Murieron 6.000 trabajadores por un muro. El doble que los que murieron en la dictadura chilena. En un muro. Murieron trabajadores de 4 empresas distintas. Esa fábrica hacía para H&M y otras 3 fábricas grandes a nivel mundial.
con las mismas telas, con las mismas cosas. Entonces, nosotros, sin embargo, sentimos que esa polera, esa camiseta, esa camisa, ese pantalón, son una cosa mágica, especialmente capaz de vincularse conmigo mismo. Nosotros, cuando tú tienes desigualdad, lo decía Pato, hay mucha ineficiencia en la sociedad. Esta sociedad que nos dice que la eficiencia es muy importante, es muy ineficiente porque hay personas que son tan ricas que no necesitan innovar. Más aún, necesitan que no se pueda innovar. No es que conspiren maquiavélicamente para destruir los inventos de las personas. No necesitan hacer una cosa así. Basta con convencernos de que agregar valor es una estupidez. Basta con eso. Hace 10 años, literalmente, se decía que en Chile era imposible que Chile tuviera altos niveles de inversión para producir energía solar. Nadie lo cuestionó, no hubo ningún reportaje cuestionando aquello. Según los datos de radiación en el mundo, Chile es el único país que tiene la mitad de su territorio con grado 10 de radiación solar. No hay ningún otro lugar del mundo, ni siquiera un fragmentito chiquitito, que tenga 10 de 10. En Alemania, que hay muy poquito sol, el 15% de la matriz es solar. Muy poquito sol. La primera vez que yo llegué a Berlín me dijeron, está soleado, hay 3 días al año así, tuviste suerte. Y tienen el 15% de la matriz. Eso fue una resistencia absoluta. Sigamos quemando carbón, sigamos quemando petróleo, sigamos quemando gas. Gas que no tenemos, petróleo que no tenemos. Ah, pero hay gas en Bolivia, no lo compramos, estamos pagando los huevos. Hay gas en Perú, no lo compramos, no tengo idea porque no lo compramos. Hay petróleo en Perú, en Ecuador, en Venezuela. No, le compramos el petróleo a los ingleses. Que los ingleses se lo compran a los argelinos. Pero aquí le ha ofrecido directamente a Chile el petróleo, pero no se lo compra a los argelinos, se lo compra a los ingleses. Nosotros lo pagamos eso. El gas lo traemos de Indonesia y de Egipto. La huella de carbono que produce ese barco, imagínensela. Y de repente dijeron que venga lo solar. No hay problema, somos modernos y queremos esto y lo otro, que venga lo solar. En 3 años pasamos del 2% al 20% de la matriz. Es que no se podía porque las minas trabajan también en las noches. Miren la... Y ahora tenemos el 20% de la matriz. Prende una máquina en la noche, maldita sea. O almacena energía solar, que también existe en sales. O sea, todo eso. Yo tengo un alumno que hizo una tesis sobre los noticieros. Transcribió, una tesis súper simple, transcribir todas las noticias y leerlas. Ustedes leen las noticias en vez de verlas en la tele. El horror que pueden experimentar, no se lo pueden creer. Una noticia que, caso real, crisis porque hubo un problema con el envío de petróleo y hay falta parafina, no hay parafina. Crisis, no hay parafina en la bomba de reportaje, 10 minutos. No hay parafina por esto otro, la parafina llega tal día, bla. Mitad del reportaje. La industria de la parafina para la calefacción ha sufrido grandes transformaciones. Desde la llegada de las estufas Toyotomi, ¿ya?, en adelante, con un sistema láser y qué sé yo, 5 minutos más de publicidad. Estufas a parafina, cuando no hay parafina. Te leen el texto y está allí, y te empiezas a dar cuenta de que todas las noticias, todas, salvo las criminales, terminan con publicidad. A veces también las criminales terminan con publicidad. Alarmas, en fin. Y nosotros asumimos y decimos, está bien, sí, tiene toda la razón. Los portonazos. ¿Saben desde cuándo hay portonazos? Muy simple. Desde el día que la Asociación de Bancos hizo un paro de cajeros automáticos.
porque les robaban mucha plata, equivalente al 1% de las utilidades de los bancos. ¿Ya? Yo trabajé en bancos, así que conozco ese tema. Le robaban mucha plata de los cajeros automáticos, entonces estaban muy enojados, hicieron un paro de cajeros automáticos. Ustedes llegaban a cajero automático, querían sacar plata, no había plata. Hicieron un paro, exigieron soluciones, empezaron a poner cajeros automáticos en las comisarías, en los bomberos, en lugares más seguros, se redujeron las cantidades de cajeros automáticos, disminuyeron la calidad del servicio. ¿Ya? Y entonces los ladrones que robaban todo el rato en cajero automático dijeron, bueno, hay que innovar. Son los principios fundamentales de la delincuencia y la innovación. ¿Ya? Eso investigado por un sociólogo muy conservador llamado Emil Durkheim. ¿Ya? La principal fuente de innovación de la sociedad, dice este señor conservador, católico, qué sé yo, es la delincuencia. Podemos verlo a todo nivel. Bueno, los tipos que hicieron dijeron, bueno, ¿sabes qué? La mejor manera de robar autos sin tener que saber robar autos, sin tener que aprender a prender el auto, sin tener que hacer nada, es robarlo en el portón, cuando la gente lo está entrando. Porque el auto está prendido, es cosa sacar a la persona, no hay violación de morada, ¿ya? Si te pillan hay poca pena, listo. Y encontraron una solución para eso. Aún así, el total de robos de auto en 10 años alcanza como 800 millones de dólares a precio de auto nuevo. Si la colusión del confort fueron 1.100 millones de dólares, la colusión de los pañales otros 800 millones de dólares, la colusión de las farmacias 1.000 millones de dólares. O sea, son todos los robos de autos de 10 años son menores que los casos de colusión. Pero, ¿qué comunicamos? Un portonazo. Porque es muy importante construir un continuo. El terrorista, el delincuente, el que no respeta las normas legales mínimas a través de su desobediencia, el que no respeta las normas sociales, todo eso empieza a entrar en un continuo. Desde el estudiante, el mapuche, hasta el terrorista en su versión máxima islámico. Y se construye ese otro. Hablemos de educación. Aula segura. A un profesor lo rociaron con benzina y lo iban a prender. ¿Ustedes creen que no hay una legislación vigente en Chile para alguien que roció con benzina a otro? ¿De verdad creen que no hay ninguna ley que se pueda aplicar a esa persona? ¿De verdad creen que no se puede echar del colegio a un estudiante que roció con benzina a otro? Bastaba con que dijeran, oye, usted hace una indicación sin publicidad, pero no es necesario, una indicación en la ley para que diga que hay un agravante si es el profesor. Listo. Como podría haber una indicación que diga que hay un agravante si es el papá, la mamá. No hay problema. No necesitaba una campaña publicitaria. No era necesaria. Miren, a mí me tuvo una experiencia como académico hace 4 o 5 años atrás, no me acuerdo. Me llaman de Explora Conicet y me dicen, ¿puedes ir a presentar tal investigación al colegio tanto en la Florida? Claro, ¿cuándo? Tal fecha, ok. Entonces me mandan un taxi, llego al colegio, llego al taxi y me dicen, profesor, ¿sabe que hay un problema en la vida? Está lleno de prensa. Que va a haber prensa en una exposición de Explora Conicet. Lo que pasa es que salió en el diario, hoy día en la mañana, que usted venía a hacer como una alabanza a la reforma, porque lo hizo el gobierno de Bachelet, a la reforma educacional de Bachelet. Yo soy crítico de la reforma de Bachelet, no tiene ningún sentido. Es un error simplemente. Entonces entro, confiado en el imperio de la razón, y le pregunto, y me acerco al periodista y le digo, ¿qué pasó? No, pasó esto, qué sé yo. Bueno, les digo, miren, lo mejor que pueden hacer, aunque el colegio me dice que tengo derecho a pedirles que se vayan porque ustedes no tienen permiso para estar en un colegio sin haber avisado con antelación, porque aquí hay niños, pero lo que me han permitido es decirles que ustedes se puedan quedar y escuchar lo que voy a decir. Ustedes ven en eso alguna clase de alabanza al proceso de reforma, ¿ya? Pueden comunicarlo. Si no lo ven, les ruego que no lo hagan. Ya nos quedaron. Te quedaron la segunda, el mercurio, la tercera. Se quedan, termino, les doy cuñas a todos.
me voy. Noticia en la tarde, chiquitita en la portada de la segunda, ¿ya? Campaña del gobierno en los colegios promoviendo la reforma, mi foto. En el Mercurio decía que yo había estado promoviendo la reforma de Michelle Bachelet y que además un diputado de la República, no me acuerdo cuál, el de la UDI naturalmente, había solicitado rápidamente un escrito que se señalara cuánto me habían pagado por ir a ese lugar. Yo había dado cuñas, no pusieron nunca mis cuñas. Me había preguntado ahorita, ¿esto es pagado? No, si usted se mete y revisa la Explorer College, todos los investigadores son muy invitados, a veces a Punta Arenas, te pagan el pasaje y el hotel, y tú expones en un colegio, eso es todo, una investigación. No es tan difícil de entender. Entonces, ahí hay un sesgo, un problema cultural. No, evidentemente no. O sea, ahí hay ya es mucho más allá de un sesgo, que a veces todos nuestros prejuicios pueden ser un problema. Entonces, lo que a mí me parece fundamental de decir que una sociedad desigual en el acceso a la cultura, desigual en el acceso a la razón, a la racionalidad, desigual en el acceso a los bienes económicos, a los recursos políticos, personas que no saben ocupar los recursos políticos que tienen, están desprovistas de esa capacidad porque se les negó esa capacidad. Cuando ustedes van a la feria, cuando yo iba a la feria hace 10 años, normalmente los nietos de los señores que tienen, por la feria ustedes han tenido un drama, de que no le pueden heredar el puesto a su hijo, el derecho al puesto. Entonces los viejitos van hasta el final de sus días. Entonces llevan 30 años y no tienen derecho a nada con el puesto. Entonces van y tienen que estar ellos, cuerpo presente, cuando los revisan. Entonces van con sus nietos para que los ayuden, niños de 8 o 9 años trabajando. Entonces hace 10 años tú llegabas y el viejito le decía al niño que calculara, sume, reste, qué sé yo. Ahora, no. Si es que los niños no saben sumar. Los viejitos, los niños le dicen a los abuelos que sumen y resten. Porque nuestro foco educativo no está en hacernos competentes en las cosas más básicas. Entonces, hemos ido perdiendo esos recursos. No sabemos cómo comportarnos políticamente. Es súper evidente. Es súper evidente en todo nivel. Es súper evidente que hay las personas que tienen menos poder, solo saben restarse aún más su poder. Entonces, los movimientos sociales, apenas aparece la posibilidad de que un líder transite a lo político, dicen, no, traidor y qué sé yo. Que puede que ocurra, pero no ha ocurrido. Puede que ocurra que gracias a ese salto, ese movimiento gane estructuras de poder. Lo que es importante es amarrar al líder para que el líder no se escape con los tarros. Pero si tiene la oportunidad, negárselo, a veces incluso asesinarlo. Porque cuando ya tiene la posibilidad de subir, si no sube, es un actor que hay que matar, porque ya tuvo la oportunidad de subir y mañana se le va a producir de nuevo y los otros actores van a luchar rápidamente. Somos mamíferos. La primera clase de política que debemos tener es entender qué animal somos. No venimos por la ruta de los bonobos, que son gente buena onda y que se tira por los riscos y se ríe y come las bananas de las maneras más creativas posibles y que todo, cualquier inconveniente, problema, dificultad o alegría la resuelve o la sintetiza en el sexo. Los bonobos son así, es un tipo de primate. Pero nosotros venimos por el lado de los chimpancés. Los chimpancés tienen un dominio de macho alfa. Cuando se enojan todos los que son hermanos, que son todos hijos del mismo padre, cuando se enojan y ya es demasiado apremio la dictadura, entre todos lo matan y se lo comen, después pelean entre sí hasta ver cuál se queda. La primera clase de política debería ser una clase de biología. De allí venimos.
tratamos de negar eso, claro, pero al mismo tiempo no podemos necesariamente todo el tiempo negarlo. Entonces, quiero hacer un último punto que tiene que ver con lo que está pasando hoy día en el mundo respecto a la desigualdad. La desigualdad tuvo una crisis en el mundo, no solo en Chile. Entre el 2010 y el 2012, movimientos como el movimiento del 99% en Estados Unidos, movimientos de carácter reivindicativo de la igualdad económica en España. El movimiento más grande en ese sentido fue el movimiento de Chile, más grande en número absoluto de personas movilizadas y de mayor influencia a nivel mundial. El encapuchado fue la figura de la revista Time para el 2011. La Camila Vallejo fue de Guardian. Reivindicaciones por la igualdad. La desigualdad es una enfermedad distinta a la pobreza. Tienen elementos convergentes, pero incluso si en Chile todas las personas vivieran con 2 millones de pesos al hogar al mes y hubiesen personas que viven con 80 millones, la enfermedad estaría presente. El problema es que tenemos 80 millones frente a 250 lucas hogar. Ese es el pequeño detalle. Con pensiones de personas que son declaradas no pobres porque su pensión supera los 107.000 pesos. Y esos 107.000 pesos están calculados exactamente para que estés justo sobre la línea de pobreza y no puedas declararte pobre. Razón por la cual en Chile no hay ningún adulto mayor pobre. Entonces, mientras la pensión promedio es de 180.000 pesos, entonces uno se imagina que, y en el 2030 la pensión básica solidaria va a ser la mitad de la población pensionada. O sea, los 107.000 pesos va a ser la mitad de la población. Con adultos mayores que no tienen derecho a voz, no tienen derecho a prácticamente nada, ni al respeto de su familia. Hay una investigación muy linda que hicimos en el sur. Estábamos en Yoyinco, yo voy a preguntarle a la curita del pueblo sobre cosas sobre el lugar y me dice, mira, a mí me encanta Yoyinco, yo voy para allá, me encanta porque no hay ningún evangélico. En serio, ninguno, ni un solo evangélico. Fantástico, Yoyinco igual es chiquitito. Entonces dije, bueno, serán todos súper católicos. Llego a Yoyinco a hablar con la gente, qué sé yo, y empiezo a conversar de varias cosas y de repente una familia me dice, no, nosotros somos evangélicos. Ah, ahorita no sabía ya. Otra familia. Eran todos evangélicos. Entonces yo dije, pero insólita, ¿qué es? Mentiroso, ¿qué pasa? Entonces sigo conversando hasta que de repente encuentro un viejito y se notaba que estaba bien curado de espanto con las cosas de la realidad. Entonces yo, saliendo un poco de la entrevista, ya cuando terminó la entrevista, le digo, tengo una duda, a mí el cura me dijo que eran todos católicos y aquí veo que son todos evangélicos. No, que cuando viene el cura me dice, nosotros vamos todos a misa. Viene cada 15 días, nosotros vamos a todas las misas el domingo. Entonces no entiendo y le digo, mire, yo le voy a explicar. Nosotros aquí somos casi todos viejos. Y algunos nietos están, a veces no están, pues van a estudiar a Chillán, a Santiago, ¿ya? Y están nuestros hijos, que no nos pescan mucho, qué sé yo. Entonces, cuando hay una actividad social como la misa, vamos todos porque podemos conversar. Y cuando no hay una actividad social como la misa, nosotros lo que hacemos es que salimos con la Biblia en la mano y tocamos la puerta de los que son nuestros sobrinos, somos todos parientes, nuestros primos, qué sé yo, lo que sea, y entonces, gracias a que tocamos la puerta con la Biblia en la mano, nos van a hacer entrar, nos van a dar una taza de té y vamos a poder conversar. Ellos no eran ni católicos ni evangélicos. Lo que querían era conversar. Entonces, cuando tú ves esa precariedad, esa pobreza, gente que rastroja una conversación, que colegios que se venden literalmente a una empresa que los contamina por papel lustre, porque les llevan papel lustre de regalo para los niños, y le ponen a avisar por WhatsApp a alguien y les llevan papel lustre en 30 minutos, no como el municipio que se va a demorar 60 días. Pero tú ves eso, y cuando tú ves que el acceso a la posibilidad de entender
a la sensibilidad para entender cuando una escena está mal, cuando está pasando algo que no debería estar ocurriendo, que es una cosa muy importante. Tal vez nosotros no podemos conceptualizar todas las escenas, pero cuando vemos algo que no nos parece, lo primero que sentimos es que no nos parece. Pero para eso necesitamos un desarrollo de sensibilidad. ¿Qué sensibilidad va a desarrollar si no tiene experiencia narrativa, no tiene desarrollo narrativo, cuento, literatura para los chicos, no desarrollo artístico? ¿Qué sensibilidad va a desarrollar si las emociones básicas son 4? Todas las otras son inventadas por el ser humano. Todo lo demás es la complejidad de que uno tiene un 30% de esto, un 30% de lo otro, hasta alegría y tristeza puede estar juntas. O sea, está lleno de elementos y eso se desarrolla, es cultural. Cuando tú tienes esa pobreza, ¿cómo tú vas a poder entonces llegar a creer que hay algo que es posible? A la gente le dicen, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Y bueno, no se puede. No se puede, punto. Y resulta que después, 10 años después, se puede y la gente está feliz. Pero ya no importa, porque eso, en ese momento, no es revolucionario ni cambia la estructura de poder, lo que decía el Paco. 10 años después, ya no cambia la estructura de poder. 20 años después, ya no cambia la estructura de poder. Ahora lo podemos hacer. No me importa. Antes no. Habría generado un caos. Ese es el gran tema, y yo creo que nuestro desafío como país es un desafío abrumador. El desafío es decir, seamos capaces de desarrollar una ciudadanía capaz de entender cuándo los perjuicios están sobre la mesa y cuándo realmente estamos solucionando los problemas. Muchas gracias.